Muy buenas tardes a todas las personas que se han conectado a través de Google Meet y a través de Facebook Live de nuestra cuenta Encuentros por la Historia a un nuevo encuentro. Eh, Encuentros por la Historia es un proyecto dirigido por los grupos de investigación Religiones, Creencias y Utopías y el grupo de investigaciones históricas en política, economía y educación del Departamento de Historia de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Busca un intercambio de ideas con diferentes investigadores e investigadoras del ámbito iberoamericano alrededor de dos líneas fundamentales. La primera enfocada a estudios, investigaciones en el campo historiográfico, en el campo de la investigación histórica, y una segunda línea alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Hoy tenemos el placer y el honor de tener con nosotros al doctor Rafael Díaz Díaz, profesor de la Universidad, de la Pontificia Universidad Javeriana. Es profesor titular del Departamento de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad, africanista e investigador de la saga de las poblaciones afrocolombianas. Es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de la UPTC en Tunja, magíster en estudios africanos y doctor en historia por el Colegio de México, postdoctor en estudios étnicos y africanos, Universidad Federal de Bahía. Hoy nos hablará, establecerá un diálogo con nosotros alrededor de una temática que ha denominado África nos interpela, algunas perspectivas para enfrentar las incertidumbres y las falacias sobre el continente africano. Para nosotros, doctor Rafael, es un honor tenerlo en este espacio y bueno, vamos a escucharlo con mucha atención. Javier, muchas gracias por tu invitación, que en su momento pues no dudé en aceptarla, porque me parece un espacio muy importante. Y pues no solo por nuestra amistad, nuestro colegaje, sino también porque pues con el Departamento de Historia de la Universidad del Valle me unen muchos sentimientos de aprecio, de amistad, de colegaje, de discusión académica con varios de mis colegas en el Departamento de Historia, ya sea como para académico, en los procesos de acreditación, etcétera, pero también como evaluador de artículos de la revista del departamento, de tesis de la maestría, del doctorado, y participé en la línea de estudios afrocolombianos del doctorado en humanidades de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Entonces, una institución a la que yo quiero mucho y pues con la que me unen muchos sentimientos de amistad y sentimientos académicos. No sé si quieres empezar a colocar las imágenes que te dije para ambientarla. Bueno, entonces, pues yo quiero, como reza el título, quiero plantear algunas perspectivas que quieren proponer una tensión, una pulsión de los abordajes frente a estos imaginarios que desnaturalizan al continente africano, a los pueblos africanos, a las comunidades africanas. La idea inicial con la que yo quiero comenzar es señalar o poner en cuestión por qué el estudio, el conocimiento y la comprensión de África ha constituido un terreno plagado de incertidumbres y falacias, especialmente en esa idea borrosa de África que finalmente se ha anidado en amplios sectores de la opinión a nivel global. Por eso, África nos interpela, y ese es el título de esta conferencia. África nos interpela, nos cuestiona, nos interroga acerca de cuáles han sido realmente los aciertos objetivos y los crasos errores que las escrituras del poder y la ciencia han producido a la hora de registrar o de interpretar a los pueblos africanos y su sino, su evolución en la historia y en la genealogía de la humanidad global. No obstante, la interpelación parte de un presupuesto ontológico fundamental. Se reclama el lugar propio, inherente, que tienen los saberes, las prácticas culturales y las estructuras sociales africanas
en su propia comprensión desde adentro, evidentemente con todas sus tensiones, redes y solidaridades. Y es que una expresión lacerante y perversa de los estereotipos sobre África es aquella que invalida o deslegitima los saberes africanos. Las representaciones, los imaginarios y las retóricas que apuntalan esa precarización son en realidad poco menos que primarias, dado que las genealogías de producción, de saber, técnica y conocimiento en África se han desenvuelto desde los tiempos de origen de los referentes míticos hasta los momentos actuales de crisis e incertidumbre, evidenciando procesos sistémicos o estructurales de generación, acumulación y transmisión de los saberes ancestrales. Tal transversalidad y reproducción en el tiempo no tiempo puede ayudarnos a comprender la terquedad, esa fortaleza de las tradiciones ancestrales africanas a no desaparecer ante los embates de la modernidad exógena, así como también nos posibilita advertir los cambios y las metamorfosis que han experimentado las culturas tradicionales en los escenarios rurales, aunque de manera más acuciosa en las áreas urbanas. En consecuencia, se nos interpela además por nuestro lugar o carácter exógeno, exterior a las matrices centrales africanas. La inquietante cuestión es advertir hasta dónde son funcionales, cuáles son los límites de nuestras miradas desde afuera de las formaciones sociales africanas, las cuales per se no son o representan el agente productor de tales exterioridades. Por supuesto que aquí es preciso no olvidar que entre los complejos sociales, socioculturales africanos también se manifiestan enunciaciones desde afuera que sustentan, por ejemplo, la justificación de la esclavización de un pueblo sobre otro o la imposición de nacionalismos étnicos de naturaleza autoritaria sobre la mayoría o minoría de un conjunto de conglomerados culturales en un país o en una región determinada. Igualmente, élites y gobernantes africanos que asumieron los cánones y las políticas coloniales y luego neocoloniales europeas y los emplearon contra sus poblaciones afines, tornándose en aliados serviles de los europeos y de los intereses extranjeros. O aquella combinación también manifiesta de africanos blanqueados o europeizados, quienes no necesariamente abandonaban sus raíces tradicionales. Así que África nos interpela, y esto es muy importante, pero también África interpela a los mismos africanos. También, en otros términos, así como la tradición ancestral africana interpela a la modernidad africanizada o desplegada bajo y en escenarios africanos igualmente interpela a la tradición ancestral. En este orden de ideas, puede parecer una obviedad afirmar que el continente africano es un escenario infinito en complejidad y diversidad, pero quizás no es tan obvio cuando nos percatamos que aún persisten nociones que desfiguran, malinterpretan o vacían sus intrincadas y hasta sus insondables realidades o creencias. El arte africano, por ejemplo, era concebido como rudo, primitivo y diabólico. Tal percepción, ciertamente, como quizás algunos de ustedes saben, empezó a cambiar en el paso del siglo XIX al siglo XX, producto de las notables influencias de las estéticas africanas en las novedosas tendencias artísticas europeas. En ese péndulo, entre el prejuicio que anula y el reconocimiento, África configura todo un desafío que nos interpela su comprensión, lo cual además puede acarrear el riesgo de que nos matriculemos o en una irrestricta esencialización o en una victimización anodina. Esto tiene que ser muy advertido, estos riesgos de la esencialización y de la victimización frente a África. Toda esta tensión objetivamente está atravesada aún por la carga valorativa imbuida en una percepción de naturaleza racializada respecto de los africanos
que tiene una hondura en el tiempo que la hace tosudamente creíble y sobre la cual, además de otros factores, se ha venido reproduciendo, cabalgando a nivel global, una marcada ignorancia supina sobre el continente. Decididamente, ante un África que nadie puede definir, dada su inconmensurable diversidad y densidad, continúa siendo paradigmático que el continente africano siga siendo mirado a través de muchos estereotipos y clichés que logran reducir las realidades complejas a percepciones primarias sin fundamento alguno. Esas talanqueras impiden ver, por ejemplo, que en el presente futuro global, diversas propuestas o realizaciones estéticas africanas y de la diáspora retan otras expresiones convencionales de Europa o Norteamérica. Ello se puede apreciar en el ámbito del cine, de los mass media, de ficción y experimental como Nollywood, que nació en Nigeria, en el ámbito del diseño, las músicas, la moda y el cine, como ya lo mencioné. A lo que ahora se ha dado en llamar el sur global, las nuevas y renovadas estéticas africanas le está imprimiendo un inusitado movimiento de creatividad y alternancia a pautas hegemónicas en el diseño, la moda, las telas y la música. Ahora, arriesgando una percepción de victimización en contravía de otras más objetivadas, cabe recordar que hace ya varias décadas, Ali Masrui, connotado intelectual keniano, llegó a afirmar que posiblemente África ha sido el continente más humillado en la historia de la humanidad. Él afirmó, y lo voy a citar, abro comillas, los africanos no son necesariamente el pueblo más brutalizado, pero casi con toda seguridad son los más humillados de la historia moderna, cierro comillas. Y por supuesto, eso dio para una larga controversia que, entre otras consecuencias, ayudó a producir el reclamo global de las afroreparaciones y abrió la posibilidad de la condonación de las abultadas deudas externas de los países africanos. De otra parte, recientemente, Achille Mbembe, reconocido intelectual camerunés, adujo y sostuvo que la historia de la humanidad es la lucha del negro por su libertad y que en ese sentido África, y este me parece un punto fundamental, África era un repositorio moral y experiencial para la crisis actual de la humanidad enfrentada a hecatombes como la destrucción del planeta, las esclavitudes modernas y la pobreza global. El mundo global, añadía y apuntalaba Mbembe, camina en dirección al mundo negro global como posibilidad ética de futuro, en donde además no se puede soslayar el hecho de que la globalidad contemporánea, calificada por Mbembe de globalidad necropolítica, observa mucho de la experiencia racista y esclavista experimentada por los africanos desde hace ya varias centurias. Igualmente, hace ya varias décadas, al menos desde los 80 del siglo pasado, Carlos López, importantísimo sociólogo bisauguineano del desarrollo, colocaba, analizaba y discutía las percepciones del continente en un péndulo que iba desde el África vilipendiada hasta el África que representaba el continente de la esperanza del futuro, inclinándose y como tal fundamentando más esta segunda opción, es decir, la opción de la esperanza del futuro, bajo la premisa concluyente de que, y cito a Carlos López, abro comillas, de que el cambio será posible cuando la sensación de derrota sea derrotada, cierro comillas. De hecho, Carlos López en su libro más reciente, que salió publicado el año pasado, libro titulado, hago la traducción al español, África en Transformación, López retoma la atención de este péndulo al subtitular su libro Desarrollo Económico en la Época de la Duda. Constituye y esta es la importancia del libro de López, constituye una lectura genealógica de los modelos tradicionales de desarrollo, de los modelos tradicionales africanos de desarrollo y su papel en el futuro sostenible del continente en el escenario de las incertidumbres globales. Es un poco la ratificación de
de este reservorio moral y ético de futuro que estaría representando y que representa África. Futuro, certeza e incertidumbre parecen de alguna manera condensar el horizonte del continente africano hoy por hoy. Y es que en muchos sentidos los futuros africanos toman o adquieren sentido en el no tiempo de la ancestralidad, que no obstante se ha visto impelida o forzada a dialogar y a entremezclarse con variaciones modernas en distintos ámbitos y de la más diversa naturaleza. Por eso, pues, algunos antropólogos hablan de la afromodernidad. Así, pues, podemos constatar con alguna objetividad que la tradición ancestral africana es una dinámica terca y obstinada ante la amenaza de desaparecer que justamente la ha llevado a experimentar una crisis real. Una tradición tercamente amenazada que se resiste a evaporarse. Una tradición en crisis que no está dispuesta a desaparecer del escenario cotidiano de las comunidades africanas. En todo caso, nada es seguro y todo parece incertidumbre cuando se trata de aprender, de comprender ese vasto horizonte que además nos obliga de manera permanente a prevenir, a advertir o a cuestionarnos acerca de nuestros lugares de enunciación, desde los cuales anunciar la manera más objetiva de comprender, de legitimar y visibilizar el continente, sus culturas y sus pueblos. Es decir, un ejercicio crítico de esos regímenes de verdad que han interpelado y que han interpretado a los pueblos y a las comunidades africanas. Con seguridad, por ejemplo, la noción de paganismo propugnada por las religiones monoteístas, como el cristianismo, el islam, el reformismo evangélico, es ese lugar de enunciación, el paganismo, que desde sus orígenes pretendió y sigue pretendiendo anular o deslegitimar las creencias y ritos ancestrales africanos en un claro intento de desposesión de sus bases teogónicas. Sin embargo, de igual manera, se ha podido evidenciar la persistencia y la fortaleza de ese mal llamado paganismo, tanto en zonas rurales, pero quizás sobre todo en los caóticos ámbitos urbanos africanos. Los fetiches, los trances, los sacrificios, los diálogos con el más allá y los ritos asociados a las religiones ancestrales no solo siguen obsesionando a sus detractores, sino que su práctica pública o privada sigue siendo una adhesión más o menos cotidiana entre muchos habitantes urbanos que oficial y nominalmente son fieles practicantes que asisten a iglesias evangélicas, cristianas o a mezquitas islámicas. En ese sentido, todos esos mapas sobre África que hablan y que pintan las creencias o los credos religiosos son realmente una farsa porque no evidencian estos entrecruzamientos entre la ancestralidad y las religiones monoteístas. Y lo quisiera ilustrar de la siguiente manera. Al menos en referencia a la ciudad de Abidjan, que es la capital de Costa de Marfil en el África Occidental, ello se pudo evidenciar en una investigación etnográfica que adelantaron Touré y Konaté, dos académicos marfileños muy reconocidos. Su conclusión no puede ser más contundente al señalar que tales persistencias ancestrales constituyen, dicen ellos, literalmente una venganza del paganismo, y los estoy citando, una venganza del paganismo, y lo caracteriza de la siguiente manera, y cito a Touré y a Konaté. Abro comillas. Cuando el sacrificio pone en competencia a los dioses de aquí y a los dioses de afuera, el costamarfileño o el africano, fíjense que lo hacen extensivo al africano, comienzan por volver para el lado de sus antepasados, de sus divinidades, genios, espíritus, siempre y aún vivos, cerca de los hombres, celosos de sus abrazos recíprocos, de las idas y venidas de las reencarnaciones. Después, adhieren a los dioses de afuera, frecuentan sus iglesias y mezquitas por las apariencias, por el estatus social. Dicen apertura y diálogo,
dioses de acá y dioses de afuera. No elegimos el país que tenemos. Ellos, los dioses, están ahí para la eternidad y por supuesto están en todo lugar. Con el otro dialogamos apoyándonos en los nuestros. Cierro comillas. De tal descripción llama la atención dos aspectos. Primero, que Touré y Konate, estos dos investigadores marfileños o costamarfileños, sugieren hacer extensiva a los africanos y no solo a los marfileños esa actitud de constante retorno a los dioses de aquí, a los ancestros. Así sea en espacios públicos, pero al parecer en espacios privados también. Sin caer en los absolutismos, es posible sugerir, al menos como hipótesis, que el fenómeno presente de los espíritus ancestrales, al lado de los dioses de afuera, puede estar marcando una tendencia real y presente en muchos lugares en África. Y segundo, la ancestralidad presente está nominada de manera clara y real como entidades espirituales siempre y aún vivas, muy próximas a sus creyentes o practicantes, preferencia que constituye una prueba insoslayable de la persistencia y solidez de los ancestros, afianzadas por el hecho de ser considerados como los dioses de acá, siempre presentes en la eternidad. Sobre esta investigación, ese gran historiador congolés, el profesor Elikia Mbokolo, que ha escrito para mí una de las más brillantes historias de África, comentando y avanzando algunas explicaciones al fenómeno de la venganza del paganismo, que el profesor Mbokolo escribió en el volumen 2 de su Historia del África Negra. El profesor Mbokolo infiere que el mundo urbano está plagado de miserias, carencias y oportunidades aplazadas, lo cual explicaría, y esa es su tesis, explicaría esa proclividad de acudir a los sacrificios. Y cito al profesor Mbokolo, abro comillas, del análisis de los problemas que condujeron a los citadinos a practicar sacrificios, se resalta que los principales motivos son las dificultades específicas de la vida urbana, como por ejemplo obtención de un empleo o de un ascenso o de una preservación de las funciones desempeñadas. Preocupaciones vinculadas a la escuela, ya sea que se trate de conseguir un lugar en un establecimiento, ya sea que se trate de lograr la aprobación en uno de los numerosos concursos que dan ritmo a la vida de los estudiantes, pero además problemas de salud, sin embargo, también miseria efectiva, brujería, etcétera. Cierro comillas. Señala el profesor, o continúa señalando el profesor Mbokolo, que los comerciantes, los artesanos, los estudiantes, los desempleados y la pequeña burguesía asalariada se cuentan entre los grupos sociales que, con mayor predilección, acuden a la práctica de los sacrificios y a los diálogos con los espíritus. Finalmente, Mbokolo advierte de manera objetiva que las tradiciones ancestrales no son incólumes o puras, ya que, lo vuelvo a citar, abro comillas, ya que una ciudad impone metamorfosis de toda índole a las prácticas antiguas, cierro comillas, aunque las mismas prácticas antiguas tienen la capacidad de adecuarse a los ámbitos urbanos, llegando incluso también y de manera paralela o complementaria a operar allí, según el profesor Mbokolo, una sacralización inesperada del espacio urbano. En realidad, podríamos aseverar que lo sagrado ancestral dispone simbólicamente del espacio, de los lugares y de la naturaleza, tejiendo una red significativa que le otorga poder y fortaleza a la presencia de los antepasados memoriosos. Por eso la imagen de la red y de la araña en el África Occidental entre los Akan es tan importante. Pero siempre, frente a esta presencia de los antepasados memoriosos, siempre con la actitud de entablar los diálogos o de compartir los espacios con otras entidades exógenas que en algún momento llegaron a disputarle su primacía. Este retorno, esta vigencia, esta fortaleza de las ancestralidades africanas propone o perfila una relación interesante entre las culturas africanas tradicionales y las generaciones de africanos que vieron la luz o que nacieron después de las independencias africanas
de mediados del siglo XX. En efecto, en algo que no se ha reparado mucho, con atención, al menos en nuestro medio, es que alrededor del 50% o quizás más de la actual población africana prácticamente no había nacido cuando obtuvieron la independencia la mayoría de los países del continente. África está considerado este continente hoy por hoy como el continente con mayor proporción de población joven, no solo en África, sino a nivel global. Además, es un continente que viene evidenciando los mayores ritmos de crecimiento demográfico a nivel mundial. En la actualidad, aproximadamente el 77% de la población africana tiene menos de 35 años de edad. En ese sentido, se puede avisorar que de muchas maneras la juventud representa el sector de la población sobre la cual reposa el futuro de África, por lo que, como nos podemos imaginar, a los jóvenes africanos les cabe una enorme responsabilidad, no solo en la conducción de su continente hacia la superación de sus graves problemas estructurales, sino que también son la garantía de materializar objetivamente esa capacidad de permanencia creadora y transformadora de las culturas africanas, propiciando diálogos fructíferos entre la ancestralidad, la tradición y la modernidad de sello africano. El universo de los jóvenes africanos es una suma de tensiones, desde su utilización como mercenarios desde niños, pasando por la violación de las jóvenes, las altas tasas de desempleo, llegando a la demostración de su ingente capacidad creadora en campos de acción como el multimedia, el diseño, la ingeniería, las humanidades, las artes plásticas y la música. Como portadores de la creación, de la innovación y del compromiso, los jóvenes y de manera sobresaliente, las mujeres representan el futuro posible de África. Así lo afirma de manera categórica Amadou Diop, importante líder y mecenas cultural senegalés de la histórica ciudad, del área histórica muy importante de la ciudad de Saint-Louis en Senegal. Amadou Dia dice, abro comillas, es la juventud que viene la que cambiará las cosas. Los políticos de hoy en día fueron formateados para otras cosas. En África hay un nuevo viento que sopla. Las mujeres y los jóvenes vienen fuertes y van a cambiar el continente. Nadie podrá pararlos, van a cambiar el continente. Cierro comillas. En este punto, y para hacer relevante el papel de los jóvenes, quisiéramos hacer notar algunos experimentos o producciones creativas y performativas, particularmente de manera notable en el sentido de cómo algunos jóvenes africanos se encuentran comprometidos e inmersos en buscar el equilibrio y la fusión entre la tradición ancestral y ciertas estéticas musicales modernas. Trance y electrónica se mezclan en los proyectos musicales, por ejemplo, de la banda Ifriquilla Electric, grupo de Túnez que se ubica para la producción de sus estéticas musicales en el Banga. El Banga es una práctica ritual terapéutica que las comunidades negras del sur de Túnez han mantenido viva a través de las generaciones. El trance ritual del Banga combina danza, música y ceremonias y es el primo tunecino de los Unnawa de Marruecos. Comparten el mismo origen y se confunden fácilmente con el exorcismo, mientras que son prácticas adorcistas vinculadas a espíritus llamados ruajines. El objetivo del ritual no es expulsar a estos espíritus, sino hacer que entren en el cuerpo y la mente de la persona para que estén poseídos y satisfacerlos con el trance. El trabajo más reciente de Ifriquilla Electric, ¿sí?, es el lanzado por Glitbert Records el pasado 5 de abril de 2019, un poco más de hace un año, que se titula Lailet El Boré, que puede ser traducido como La Noche de la Locura, y hace alusión a la última parte de la reunión anual del ritual Banga de Tosur, en la que los espíritus realmente toman posesión de los cuerpos. Así que en este caso se configura un diálogo transversal entre la espiritualidad, la electricidad y el trance de la velada, todo esto agenciado por músicos y compositores, básicamente jóvenes, mujeres y hombres.
Por ejemplo, Luca es un compositor establecido en Bamako, en Mali, en el África Occidental también, quien desde su primer álbum, conocido como Fasokan, del año 2017, ha producido, repito, Luca, ha producido una música que combina músicas tradicionales de África Occidental con la electrónica. Desde entonces, en estos 2 últimos años, adelantó un proyecto que lo llevó al lanzamiento el pasado 24 de mayo de 2019 de la obra Faló, producto de la inmersión en la música tradicional mandinga o malinqué del otrora gran imperio del Mali, en donde reúne a varios artistas tradicionales para cantar historias de los griots, con loops de ungonis y fraseos de hip hip y de hip hop. Llama la atención que Wirico con W es uno de los mejores sitios de historia y de cultura sobre África, y además un sitio web de la música y de las artes escénicas africanas, hable, Wirico, a propósito de los proyectos experimentales de Luca, de la tradimodernidad. Tradimodernidad. Esto en lo que hemos venido insistiendo de las pulsiones, de las tensiones, de las interactuaciones entre la tradición ancestral africana y la modernidad. Esta tradimodernidad que impera en el Mali contemporáneo, según el sitio web de música Wirico, ¿sí? En el Mali contemporáneo, a través de letras que reflejan los retos de la vida moderna en África. Así, dentro de esta tendencia de fusión musical entre lo tradicional y lo moderno, podemos mencionar rápidamente experimentos como los de Sulbank en Guinea, Hama en Nigeria, Basekou Kouyaté en Malí, Aziz Chamahoui en Marruecos, Frank Billon en Camerún y Sauti Sol, una banda keniana. También les Amazons d'Afrique, las Amazonas de África, es una banda femenina de varios países, incluido Colombia, y Dina Abdelwahed en Túnez. Además de la fusión, existen 2 rasgos comunes de estos proyectos estéticos, si bien diferenciados en cada caso, son tanto la distopía como el sentido o proyección futurista de la música electrónica. Quizás justamente las distopías de estas estéticas musicales africanas, producidas por jóvenes y colectivos, obedezcan no solo a una especie de desesperanza o no futuro respecto de sus países y al continente africano, sino además y también a mensajes cifrados que desde lo más hondo de la ancestralidad reclaman y apelan, y esto me parece de la mayor importancia, apelan a nuevas humanidades, a nuevos sentidos de futuro demandados por los jóvenes y las mujeres para el continente en su conjunto y para cada una de las miles de comunidades étnicas. De igual manera, como las estéticas africanas impactaron el arte europeo en el paso del siglo XIX al siglo XX, como ya lo había mencionado antes, las primeras décadas del siglo XXI asisten a una efervescencia original y a una influencia del diseño y las creaciones estéticas africanas, impactando a nivel mundial los modelos creativos. No solo el estereotipo amplificado de la violencia o del hambre en África ocultan estos escenarios, sino que históricamente se ratifica la notable genealogía del diseño textil en los distintos tipos de telas y de ropa en el diario discurrir de los africanos. En el 2016 se lanzó un libro colectivo titulado Africa Rising, como África surge, que hace visible una especie de actual época dorada de la inventiva africana y su proyección global, que podría incidir en la generación de nuevas maneras de emprendimiento económico por fuera o como alternativa a las economías hegemónicas controladas por las élites africanas y por las multinacionales globales. Y lo llamativo, entre otras perspectivas, de Africa Rising es que la carencia social se ha tornado en matriz creativa del diseño. Por lo menos así lo sostiene Cathy de Klee, surafricana, una artista crítica surafricana, editora de este libro, Africa Rising. Ella observa, la cito, abro comillas, los diseñadores del continente africano
son productores extraordinarios y llenos de recursos. La escasez es un duro maestro, pero también es la madre de la invención, dice Cathy Declet. Y si hay una cosa que capta la esencia del diseño y la creatividad en África hoy en día, sería la capacidad de convertir la escasez en oportunidad. Este me parece un punto fundamental. Y en este caso, la creatividad africana tiene la propiedad de ampliar sus posibilidades de agenciar nuevas u otras humanidades, ya que en realidad proviene de una historia dura, dramática y retadora, que ha proporcionado las búsquedas incesantes de la sobrevivencia, la difícil adaptación y la vital resistencia. Ahora bien, respondiendo a las tradiciones africanas significativas de largo alcance en el tiempo, del diseño y la confección, tanto de telas como de ropa, no es de extrañar que la moda y o el diseño de ropa de cuño africano esté produciendo literalmente un boom a nivel mundial, al igual que el diseño como lo referimos antes. Ese fenómeno se enfrenta al menos a tres ámbitos. El primero, el pillaje de los diseños que hacen grandes casas de moda o piratas del mercado. El segundo, la compra en directo en Europa, Estados Unidos o en los mercados africanos con una retribución incierta al diseñador original. Y tercero, la colaboración entre diseñadores o modistas y agrupaciones comunitarias que no solo tratan de proteger los derechos de autor de los diseños, sino que además propenden por garantizar una retribución económica justa y equitativa para los hacedores y sabedores, para las hacedoras y para las sabedoras. Nos interesa, como parte de esta reflexión que hemos venido planteando y proponiendo, resaltar algunos de esos trabajos colaborativos que de alguna manera han propiciado la proyección o presencia fundamental de las modas africanas en el mundo, o al menos en las llamadas grandes pasarelas y tiendas de moda. Mafi, diseñadora etíope, indaga en las culturas populares, utilizando materiales hechos a mano por cooperativas de mujeres, dando así muestras de la diversidad de su país. El modisto diseñador surafricano, Ladumo Unsokolo, creó la colección Ma Xhosa a partir de las necesidades propias de los jóvenes Xhosa, lo cual le implicó llevar a cabo un trabajo de investigación en torno a materiales, colores y simbología Xhosa. Los Xhosas, un grupo bantú, los grupos bantúes más importantes del África del Sur, particularmente en Sudáfrica. Una cooperativa de mujeres Masái, un grupo que vive, que tiene su territorio entre Kenia, entre el sur de Kenia y el norte de Tanzania, vienen desarrollando un proyecto colaborativo con una diseñadora norteamericana que ha permitido crear la colección de Tomon, que significa 10 en lengua Ma, que es la lengua de los Masái, y que ya se ha presentado en varios desfiles en París y Nueva York. Cabe recordar el reconocimiento que tienen las telas y ropas Masái en cuanto a sus originales diseños y a la estructura viva y original de los colores. Como ustedes incluso lo pueden apreciar en algunas de las imágenes que estamos pasando de estos niños y estas niñas africanos. De igual manera, mujeres ruandesas, Ruanda en el África de los Grandes Lagos, organizadas en cooperativas, se han aliado con diseñadores independientes en la producción de objetos y ropa. En países de África del Sur, como Suazilandia y Zimbabue, nació el proyecto Mustard Seed Africa alrededor de propuestas de diseño textil con base comunitaria. De esta manera, entonces, la presencia del diseño africano en distintos escenarios internacionales no se reduce a una cuestión de simple catálogo, quizás muchas veces descontextualizado, sino que se trata de visibilizar África y sus potencialidades creativas con sentido como parte de un proyecto vital humano que siempre ha estado amenazado en su existencia. Y es justamente ese proyecto vital humano lo que finalmente está en juego, ya que es un proyecto que atraviesa de manera original la historia del género humano y como tal, entonces África corresponde a ese horizonte necesario, a esa saga experiencial que contribuye a entender lo que es, ha sido y será la humanidad.
A manera de ilustración, se afirma con frecuencia que para los africanos su futuro está en el pasado, y hacia allí mantienen una firme convicción. Pero no es el pasado cronológico o matemático, es el pasado de la memoria de los ancestros, que andan o circulan en el no tiempo, en cualquier tiempo, en el tiempo del eterno retorno, en el tiempo mítico, en el péndulo del tiempo y en el ritmo del tiempo. Desde el comienzo de los tiempos, la gente de la matria africana, de la madre África, matriz original de la humanidad, no ha dejado de andar por su continente propio y por las anchuras del globo terráqueo, experimentando y aportando las más impactantes diásporas globales en una suma de experiencias traumáticas, a la vez que libertarias y creadoras. Empero, junto al capital simbólico que África y los africanos le han podido aportar a las humanidades globales, avisoramos en la coyuntura actual nubarrones, dilemas y desafíos. El futuro vital de África hoy más que nunca se encuentra comprometido, hipotecado y diluido, incluso para los más porfiados. Sin pretender apelar a una suerte de fatalismo irrestricto, requerimos disputar y debatir la cuestión acerca de si definitivamente hoy podríamos afirmar que han fracasado o que se revelan inviables los modelos políticos y económicos que conducen los destinos de los países y de los pueblos africanos. En otros términos, y para decirlo de manera directa, si bien en una formulación hipotética, el Estado y el capitalismo neoliberal han fracasado rotundamente en el propósito de brindarle garantías de desarrollo social a los africanos. Pero además, ni el Estado ni el neoliberalismo global constituyen de ninguna manera una alternativa para la solución de la precariedad social estructural. Y ello, hay que decirlo también, la precariedad copa el horizonte global para indicar en todo caso que no es un asunto ni exclusivo ni inherente al continente africano. A lo cual hay que sumar otra conjetura a debatir. El futuro de las sociedades africanas y su estado actual de déficit social y político no es una cuestión que les importe a las élites y a las burguesías africanas, y mucho menos a las multinacionales o a las potencias occidentales, en donde habrá que incluir, por supuesto, del lado asiático, a China y a Rusia en la Europa oriental. Y en alguna medida, el fracaso al que hemos venido aludiendo corresponde también al hecho de que los estados africanos han sido desbordados y suplantados por especies de paraestados, tanto en el plano económico, político, como en el militar, de manera dramática y trágica. Militares, milicianos y paramilitares, arropados por un pretendido proyecto político, se disputan el control de zonas ricas y recursos naturales para financiar sus ejércitos y la compra de armas. Mantienen en la venta de los recursos naturales conexiones con estados vecinos, con contrabandistas y con agentes de las multinacionales. Este es el complejo escenario, por ejemplo, de las provincias de Kivu en la República Democrática del Congo, una de las regiones más ricas en coltán o coltán en el mundo. Precisamente, África padece lo que desde hace algún tiempo he venido denominando como la maldición del rey Midas. África, el continente posiblemente más rico en el mundo en recursos naturales, revela índices o niveles estructurales de precariedad, indigencia social y pobreza. La maldición del continente africano en la gran mayoría de los países han sido sus ingentes riquezas naturales. Es notoria y perversa la hiperdependencia de varios países africanos respecto de la minería extractiva, cuyos mayores rendimientos se los llevan las multinacionales, y los que quedan en el país correspondiente se diluyen en el pago del servicio de la deuda externa o en corrupción, entre otros canales de evasión. Ahora bien, en realidad el fracaso de los proyectos nacionales ya lo avisoraba Frantz Fanon entre 1958 y 1959, cuando terminaba de escribir Los Condenados de la Tierra, ese libro que es de lectura obligada para entender África. 60 años después de esa premonición, es necesario preguntarnos sobre la naturaleza del modelo
de desarrollo para África que le garantice a los africanos sustentabilidad, progreso y justicia social. Al respecto, algo está claro, por lo que afirmarlo siempre será políticamente incorrecto, y es insistir en el fracaso y en la inviabilidad de los modelos actuales que solo les dan réditos a las burguesías africanas y al capital multinacional. Acá, ya para ir cerrando, para ir terminando, es importante señalar que los estados africanos también fracasaron en la gestión de la diversidad, por lo que un nuevo modelo debería sustentarse en la inclusión orgánica y funcional de la multiculturalidad en el marco de un estado federativo de base tradicional y ancestral. Las políticas económicas, en el fondo, poca o ninguna atención les concedieron a las estructuras tradicionales de producción, por lo que un modelo nuevo de organización económica debería replegarse, como el caracol, hacia la casa matriz de la economía tradicional y desterrar los espejismos engañosos del crecimiento, del progreso, del emprendimiento y del desarrollo, que solo han servido para insuflar el vacuo discurso de los políticos africanos, de las potencias globales y de las multinacionales. Como lo expresa Sarr en un libro que salió el año pasado en su edición española, que ha sido muy importante, titulado Afrotopía, Sarr afirma allí que el progreso fundamenta la relación con lo económico de un orden mecanicista, racionalista, que somete al mundo y a sus recursos a una profunda explotación en beneficio de una minoría, desequilibrando así las condiciones de vida. Esta desigualdad estructural global es la que se precisa desterrar de Afrotopía, como reza el título del libro de Felwine Sarr, este gran reconocido intelectual senegalés. Por su parte, Walter Benjamin, desde sus tesis sobre el concepto de la historia, escritas en 1940, ya dejaba por sentado la naturaleza del progreso en tanto tempestad hacedora de ruinas en el futuro. Y cito a Benjamin: pero desde el paraíso sopla una tempestad, desde el paraíso sopla una tempestad que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja hacia el futuro, al que él da la espalda, mientras que los montones de ruinas van creciendo ante él hasta llegar al cielo. Esta tempestad es lo que nosotros llamamos progreso. Cierro comillas en esta cita de Benjamin. Si se llega a afirmar sin temor a equívocos que en África, como opciones de futuro humano, han fallado o fracasado los modelos actuales, occidentales, de cuño neoliberal y por extensión particularmente en el denominado sur global, cabría entonces inquirir acerca de la naturaleza de ese modelo alternativo para África. Para comenzar, habría dos consideraciones iniciales a tener en cuenta cuando se hace el ejercicio, y con esto quiero terminar, hacer el ejercicio de empezar a concebir ese modelo alternativo. Primero, que paradigmas y nociones tecnoinstrumentales como progreso, desarrollo y pobreza, entre otros, deben ser destronados y derruidos de su sitial, de su lugar hegemónico. Ello debido a que el discurso del progreso y su implementación en realidad ha representado como telos fatal la indigencia social de la inmensa mayoría de las poblaciones africanas. La denominada ayuda o inversión extranjera en general y en todos los tiempos no ha representado un agente de progreso, sino una manera funcional de extracción de recursos y riquezas. Así, de esta manera, se precisa entonces extrañar y abandonar los indicadores esquizofrénicos que miden el Producto Interno Bruto, el desempleo, la renta per cápita o la deuda externa. En otros términos, y con esto termino, como lo anotó brillantemente el Premio Nobel de Literatura, Derek Walcott, lo cito: la visión del progreso es la locura racional de la historia vista como tiempo secuencial de un futuro sujeto a dominación.
cierro comillas. El telos esquizofrénico del progreso entendido como acumulación de capital y como la reducción de los seres humanos a ese futuro de expoliación. Sustraer a África del paradigma del progreso capitalista y moderno significaría una condición sine qua non en la viabilidad o materialización de un modelo de futuro para África y para la humanidad entera. Muchas gracias. Era eso lo que les quería participar y compartir. Javier, creo que tienes cerrado tu micrófono. Muchísimas gracias, doctor Rafael, por las apreciaciones, por esas ideas profundas para entender desde otras ópticas África, o lo que podríamos decir las Áfricas en plural. Vamos a desarrollar entonces la sección de preguntas a partir de el chat de Meet y a través de el chat de Facebook. Ya en Facebook hay 2 preguntas, entonces podríamos comenzar con esas 2 mientras la gente va preparando sus inquietudes, sus intervenciones. Entonces, hay una primera, profesor Rafael, alrededor de, según su opinión, ¿cuál es el grado de conocimiento sobre África por parte de la Academia Latinoamericana? Esa es una primera. Y la segunda, en este primer bloque, sería, ¿podría profundizar su explicación en torno a las categorías de esencialización y victimización para entender África? Entonces, comencemos por esas dos primeras preguntas. Listo, muy bien. Pues son 2 preguntas iniciales muy importantes, muy pertinentes. Y sobre la primera, digamos, sobre esa que plantea pregunta, ¿cuál es el grado de conocimiento sobre África de la Academia Latinoamericana? Quisiera señalar que en términos generales, salvo algunas excepciones, pero en términos generales, la Academia Latinoamericana vive de espaldas al continente africano, vive de espaldas al desarrollo de las ciencias sociales y humanidades africanas, e incluso de las ciencias sociales y humanidades africanas producidas por africanos y por no africanos fuera de África en universidades incluso latinoamericanas, universidades europeas y universidades norteamericanas y canadienses. Aquí creo que en este terreno yo observo una disputa central entre lo que yo llamo una sospecha sobre el continente africano, que tiene que ver con la segunda pregunta, y es esto de la esencialización. Y es que hay corrientes de académicos que consideran que una esencialización sobre África ha hecho mucha mella, ha hecho mucho daño, y su respuesta es cerrar la posibilidad de adentrarse a conocer de una manera más objetiva al continente africano. Eso por un lado. Por el otro lado, también en términos generales, salvo por supuesto excepciones como por supuesto Brasil, Cuba, de alguna manera República Dominicana, pero en términos generales, por ejemplo, en la educación superior latinoamericana hay una notoria marginación, una notoria ausencia de los estudios y de las investigaciones y de los reconocimientos sobre África. En esta línea, cuando uno analiza, si uno hace el ejercicio de analizar programas curriculares de educación media, programas curriculares en la educación superior, también nos encontramos que hay una ignorancia y hay un desconocimiento notorio sobre el continente africano. Entonces, yo tendría que señalar así, pues, como esas ideas.
Y quizás también terminar frente a esa pregunta, terminar con, bueno, no sé si terminar, pero plantear esta reflexión también que yo coloqué en un artículo que publiqué hace algún tiempo, y es que eh, paradójicamente, en el caso de Colombia en particular, para mencionar nuestro medio, en Colombia, en el caso particular, por ejemplo, de la educación superior, ¿sí? Se observa que, repito, paradójicamente, a pesar de un desarrollo muy importante de la investigación sobre poblaciones y culturas afrocolombianas, que se dieron sobre todo a partir de la Constitución de 1991, pero a partir de la Ley 70 de enero de 1993 de comunidades negras, todos esos resultados de investigaciones, donde observamos casi una explosión de estudios y de investigaciones sobre las poblaciones afrocolombianas, esos resultados no han sido apropiados por los sistemas de enseñanza media ni los sistemas de enseñanza superior. Volviendo a los currículos, cuando uno observa currículos de historia, de literatura, etcétera, por ejemplo, en literatura, en filosofía, pues uno nota la ausencia, lo estoy diciendo para Colombia, aunque también se puede ver en otros casos, pero en Colombia particularmente, la ausencia de la literatura africana, la ausencia de la sociología de los sociólogos africanos, la ausencia de los historiadores africanos. De hecho, no existen, salvo algunas excepciones, no existen materias que hablen o que refieran la historia de África, las culturas africanas, ni siquiera, con algunas excepciones, ni siquiera en los programas de antropología. Eso respecto de la primera pregunta. Sobre la segunda, donde se me pide profundizar sobre la esencialización y la victimización, efectivamente, estas dos perspectivas sobre África en cuanto a la esencialización y victimización es que el producto justamente de una ignorancia, de un desconocimiento, de un abandono, digamos, de entender, de ahondar en el conocimiento de África, pues se han ido manteniendo visiones esencializadas sobre el continente africano, sobre los africanos, visiones románticas, idílicas, folclóricas, ¿sí? En donde se plantea, por ejemplo, que todos los africanos son víctimas de sistemas de explotación, lo cual es cierto en determinado grado, pero que también es importante, como lo señalaba en un momento en mi exposición, es importante considerar que también hay una genealogía de dominación de élites y de gobernantes africanos que, aliados con otras élites africanas o con agentes europeos, facilitaron la esclavización y promovieron la colonización. Entonces, hay que objetivar estas visiones, estos procesos sobre el continente africano, en donde también se dan relaciones políticas de dominación, de sujeción, también obviamente se dan movimientos de resistencia también, y de otro tipo en este sentido. Y en esa línea, pues la victimización implica y yo creo que esto es muy importante, implica que fenómenos globales, endémicos, de enfermedades, de epidemias, de situaciones como el hambre, el tema del SIDA, los virus y otros fenómenos de alcance global son prácticamente reducidos al continente africano. Entonces, se criminaliza, se victimiza al continente africano, porque creo que aquí tendrá que añadir esta palabra, la criminalización sobre el continente africano. Entonces, África es el responsable del SIDA, África es el responsable de una serie de gérmenes. Ustedes habrán visto que a propósito de la pandemia del COVID-19, creo, si no estoy mal, creo que en Francia, unos investigadores plantearon la necesidad o la posibilidad de que fueran primero los africanos los sujetos con los cuales se podrían probar
las vacunas contra el COVID, lo cual generó pues, un rechazo enorme. Y junto a esto de la sensibilización y la victimización, hay que señalar que de manera dramática en el concierto global, pues se reactualizan constantemente, como lo apreciamos ahora en los Estados Unidos, se actualizan y son presentes prácticas retóricas de carácter racista contra las poblaciones de descendencia africana. Eso sería lo que tendría que decir de profesor Javier de las dos primeras preguntas. Muchísimas gracias, profesor Rafael. En este bloque, dos preguntas también hechas en Facebook. A partir de la presentación realizada, entender África implicaría un proceso de descentración epistémica y ontológica. Esto es posible desde los parámetros académicos que cimentan la formación en diferentes niveles educativos. La segunda, ¿qué se requiere para que África sea entendida como un lugar de referencia ineludible para pensar los sentidos del humano? Esas dos preguntas, profe, que están como conectadas. Sí, efectivamente las dos preguntas están conectadas, son como causa y efecto entre ellas, y por eso me voy a permitir comentarlas o tratar de responderlas en una sola respuesta, en un solo comentario. Efectivamente que es posible una desubicación, un descentramiento para pensar África de otra manera y desde otras latitudes y desde otras perspectivas. Aquí quisiera referenciar, pues no es el único, pero creo que es de los intelectuales africanos más importantes que desde la literatura y desde la crítica literaria ha aportado a estos desequilibrios y a estas incluso desorientaciones, que es el literato Ngugi wa Thiong'o de Kenia. Ngugi wa Thiong'o y sus distintos libros. Él se ha confrontado en sus análisis contra la hegemonía de los idiomas europeos, de los lenguajes europeos, y ha reclamado que los idiomas africanos vuelvan a ser, no es que lo hayan dejado de haber sido, pero que vuelvan a ocupar el lugar de nominación y de comunicación y de lenguaje tradicional y ancestral que siempre lo ha sido, ¿sí? Entonces, yo veo esa posibilidad que implica efectivamente un quiebre, un rompimiento epistémico en muchos sentidos. A propósito de este ciclo de encuentros por la historia, yo pensaría que un descentramiento posible, y que algunos lo hemos trabajado, un descentramiento posible es romper y saber romper con la noción moderna de historia. En muchos sentidos, la noción moderna de historia, la noción judio-cristiana de historia, no tiene nada que hacer en África en muchos sentidos, por más que muchos africanos utilicen la historia convencional, cronológica, aritmética, etc. Pero la historia también en muchos sentidos nos sirve para explicar características tercas, como lo expresaba en mi texto, en la lectura que hice, en el comentario que hice, ¿sí? Porque las memorias africanas tienen otra lógica, o más bien tienen una otra antilógica. Esto también implica y tiene que ver con la segunda pregunta de África como experiencia, tiene que ver con el hecho de que las comunidades africanas, ¿sí? Siempre están confrontando amenazas y avasallamientos de carácter epistemológico que le han implicado un proceso de vaciamiento ontológico. Entonces, en ese sentido, a mí me parece
que, que la posible relación entre comunidades africanas e investigadoras e investigadores tiene que ser replanteada, repensada, y tiene que pasar a otro plano en términos de una especie de poder político de un investigador sobre una comunidad, sobre un objeto de investigación. Yo creo que estos descentramientos posibles frente a las comunidades africanas están implicando, ya han venido implicando, unas nuevas éticas y unas nuevas estéticas en la investigación social y humanística. Ahora, finalmente, este tema de África como referencia, indudablemente, y por eso me parece importante el libro de Felwine Sarr, el libro Afrotopía, que ya se consigue en la red en PDF, porque indudablemente tenemos que superar esa visión, para volver a las primeras preguntas, esa visión, esas visiones esencializadas que victimizan y que fundamentalizan al continente africano, y pensar que los africanos en muchos sentidos positivos, negativos, dentro de tensiones, contradicciones, pero también dentro de logros, África es una importante experiencia, representa una importantísima y creo que insustituible experiencia de la humanidad, por lo cual África no puede ser sustraída como esa referencia también de lo humano, tanto que pues en África, en muchos sentidos, como ustedes muy bien lo saben, en África nació y se dispersó originalmente la humanidad, y eso no podemos ignorarlo, no podemos olvidarlo, porque es que aquí, como lo señalaba en la charla, porque aquí seguimos enfrentando estas nociones, estas retóricas racistas sobre los africanos como salvajes, como primitivos, etcétera. Eso sería sobre estas dos preguntas. Espero que haya podido Gracias, responder. profesor Rafael. Este sería el último bloque de preguntas. Creo que en parte lo que ha planteado el profesor Rafael da respuesta a la siguiente pregunta, pero igual la voy a hacer por respeto. ¿Cuáles son los retos que tienen los historiadores frente a la comprensión de la matriz sociocultural africana y su influencia en la historia de Colombia? Y la segunda, con la que terminaríamos, si se revisan los currículos oficiales, se podría decir que África no nos interpela. ¿Cómo cambiar esta situación? Gracias. Sí, aquí hay una relación interesante, funcional, entre África y la historia de Colombia, frente a esto de los retos que se le plantean a los historiadores para comprender la relación, el papel, el lugar de África en la historia de Colombia y en general de África en la historia de América, en general desde Alaska hasta el sur, hasta la Patagonia, pues, y desde el Atlántico hasta el Pacífico, ¿sí? Aquí yo creo que hay que decir algo como un reto que creo que están pendiente todavía, y es reconocer de manera plena y de manera íntegra que las diásporas africanas, ¿sí?, no pueden ser reducidas a un comercio, a que eso representó un comercio de seres explotados, vilipendiados, desterritorializados, y efectivamente todo eso sucedió. Pero más allá de eso, se requiere superar esa condición mecánica, economicista del sujeto esclavizado africano, y tornarlo, ese es un reto enorme, tornarlo, además de objeto, lo cual no lo podemos negar,
tornarlo, además de objeto, en un sujeto creador de cultura. Y junto con otros fenómenos posteriores en la historia de África y en la historia de las diásporas africanas, otro reto está en reconocer, en aprender de la constitución de lo que hemos denominado como las conciencias diaspóricas globales, ¿sí? Hay una conciencia, hay unos circuitos que van y que vienen entre África y Colombia, entre África y América Latina, unos circuitos estéticos, musicales, artísticos, etcétera, que están en la salsa, que están en la música, que están en las músicas en Cartagena, en Barranquilla, en los carnavales, ¿sí? Es decir, no podemos, y ese es otro reto para los historiadores y para los científicos sociales, no podemos operar o no podemos seguir operando una supuesta desconexión entre África y Colombia. Es decir, no podemos suponer que abolida o efectuada la abolición de la esclavitud de 1851, entonces ya África se perdió la referencia. Y eso no es así, o si no, no entenderíamos, por ejemplo, cómo fueron surgiendo en Cartagena, en Barranquilla, en ese enclave, o no en ese enclave, en ese sector del Caribe colombiano, la música terapia, la champeta y otras expresiones musicales que se fueron extendiendo en Colombia, y otras músicas en el Caribe, músicas en Brasil, etcétera. Entonces, estas culturas, este conjunto de culturas afroatlánticas, ¿sí? De culturas afroatlánticas que se desarrollaron, que crecieron en el escenario de las diásporas africanas, pues siguen siendo un elemento cultural, un elemento de creación cultural, de diseño cultural muy importante para entender nuestras propias culturas latinoamericanas. Entonces, en ese sentido, viéndolo desde Colombia, realmente en muchas ocasiones yo digo que nosotros somos africanos sin saberlo, somos africanos sin ser conscientes de ello. Ahora, aquí hay que tener un cuidado, hay que advertir, y eso tiene que ver con las primeras preguntas sobre la esencialización y la victimización, y es que aquí no podemos caer, digamos, en algo problemático y crítico, y es creer que, o por un lado, África con los africanos esclavizados se tradujo, o no se tradujo, se trasplantó casi que de manera pura a América o a Colombia, ¿sí? Hay que tener cuidado con esa esencialización, con este tema de las herencias africanas, con este tema de las huellas de africanía que propuso hace muchos tiempos la profesora Nina de Friedman, quien ella misma advirtió que no podemos cometer la torpeza de buscar en Colombia a nuestro abuelo africano. Lo que hay que observar allí, y ese es el otro reto de los historiadores para comprender el lugar de África en la historia de Colombia, es cómo África se traduce, cómo África es traducida en el escenario de las diásporas africanas, cómo África se transforma y cómo África se termina convirtiendo en una África en Colombia y una África de Colombia, una África en América Latina y una África de América Latina. Efectivamente, África es una matriz importante en muchos sentidos, en la culinaria, en la gastronomía, en la medicina tradicional, en los bailes, en las corporalidades, en las creencias religiosas, en las ancestralidades, ¿sí? Pero no podemos insistir en que lo que existe en Colombia o en América es una África diáfana, una África pura. No, es una África latinoamericana que tiene una matriz africana que en el escenario de la diáspora pues ha sufrido cambios, transformaciones, clandestinizaciones, etc. Ahora,
En cuanto al currículo, a los currículos, a los textos escolares, y en esto el profesor Javier Ibagón, pues tiene ha venido desarrollando una investigación muy cercana, que la verdad yo no la he hecho, salvo en un artículo que publiqué por ahí sobre el lugar de África en los textos escolares en Colombia. Pero sí, como señala el que pregunta, o la que pregunta, los currículos oficiales no, y los textos oficiales en general en Colombia no reflejan o no, sí, no ilustran, no revelan la manera de cómo interpelar a África. Por una razón entre tantas que de alguna manera siguen estando presentes en los textos escolares, y eso lo sabe mejor que yo el profesor Javier Ibagón, y es que África en los textos escolares se visibiliza con las cadenas, es decir, la esclavitud se ha convertido en en una alusión de visibilidad, pero es una alusión que termina invisibilizando, que termina victimizando. Se muestran las cadenas, y también los currículos y los textos escolares en muchos sentidos visibilizan a África de la mano de los europeos, a partir del dominio colonial europeo. Es ahí donde se hace, hasta cierto punto, donde se hace visible, pero yo creo que donde se cosifica al continente africano es a partir del colonialismo europeo, y entonces ahí se habla, por ejemplo, de eso que a mí me ha parecido una falacia, y es hablar del África precolonial antes de los europeos y del África colonial después de los europeos, como si los africanos no debieron haber colonizado para darle nacimiento a la humanidad. Por eso, para mí, el concepto de lo precolonial es de lo más nefasto que hay, así como el concepto de la prehistoria, volviendo a esa pregunta sobre los retos de los historiadores y de las ciencias humanas. Se sigue usando sin ningún problema. Para África se le sigue aplicando nociones como la prehistoria, nociones como Edad Media, feudalismo, cuando África pues evidencia otras condiciones históricas, otras condiciones de memoria. Entonces, como para, no sé si para concluir, pero para hacer un comentario final sobre estas dos últimas preguntas, yo quisiera insistir en el hecho de que necesitamos urgentemente, ¿sí?, reconocer al africano en África y al africano en la diáspora africana como un sujeto cultural complejo, dialéctico, y no seguir en una especie de instrumentalización y de materialización de ese africano como una mercancía, como si su condición de esclavo le hubiera anulado la posibilidad de ser un agente de transformación cultural. Y pues sobre eso, en toda América podemos hacer una lista enorme de aportes culturales en la estética, en la plástica, incluso en la ética, en las artes, en las letras, en la música, de los africanos y de sus descendientes, en el campo de la resistencia, en el campo de la resistencia, en el campo de las rebeliones, en el campo de la lucha política, en el campo de constituir el territorio como una cartografía de política, unas cartografías políticas de la resistencia. Es decir, los africanos, como dice el profesor Achille Mbembe, los africanos en su condición de racializados, sujetos racializados, y que enfrentaron prácticas racistas, etcétera, pudieron producir una serie de prácticas y de estrategias que son, como dice Sarr y otros, y que constituyen un reservorio moral, un reservorio político para la humanidad, y sobre todo para esta humanidad en crisis, para esta humanidad global que tiene más o menos hipotecada su supervivencia. Gracias, profesor, por sus apreciaciones.
abusando un poco de su confianza, voy a No, hacer tranquilo, una tranquilo. pregunta para pues, respetar también y dar valor a las intervenciones que hay a través de Facebook. Es la última, con esta cerramos. Una pregunta Tranquilo. corta para una respuesta también corta. Dice, profesor Díaz, gracias por sus perspectivas sobre el continente africano. Me pregunto precisamente a la luz de sus respuestas si la historiografía africana nos lee en cuanto a intelectuales de América Latina. Si es así, ¿qué temas abordados en América Latina serían de su interés y en qué lugares de América Latina? Muy bien, pues también muchas gracias por esa pregunta que me lleva un poco a hablar de cómo yo me convertí. Bueno, o sea, sí me convertí, pero en cómo me interesé más bien por los temas africanos. Em, ¿Por dónde empiezo? Empiezo rápidamente aludiendo, voy a irme muy atrás en el tiempo, más o menos el tránsito de la década de los 70 a los 80 del siglo pasado, cuando la UNESCO estaba dirigida por africanos y se inicia allí un proceso global, desde la UNESCO, un proceso global, eh, no sé si se inicia, pero sí se refuerza mucho más y en muchos sentidos se inicia un proceso de reconocimiento de la historia de África, ¿sí? En el concierto de la historia de la humanidad. Hasta entonces, salvo algunas excepciones, hasta entonces realmente y yo creo que eso sigue vigente, lo que uno conoce como las historias enciclopédicas, las historias universales, ¿sí? Son historias que siguen bajo el precepto hegeliano de que África no es historia, de que África no produce historia, ¿sí? Ese principio hegeliano en el siglo XIX sigue por ahí eh, acosando al continente africano. Entonces, bajo la batuta de estos historiadores eh, africanos, se fue viendo la importancia, la necesidad de que la enseñanza de África, la constitución de comunidades académicas interesadas en África se fueran desarrollando, eh, no sé si aún más, pero en muchos sentidos como primera vez en América Latina. Entonces aquí tenemos dos ejemplos que yo quiero referir rápidamente de cómo la historiografía africana, historiadores africanos vieron la imperiosa necesidad de desarrollar comunidades, ¿sí? De incentivar y de desarrollar comunidades académicas que se interesaran por el continente africano, por su historia, por su cultura, por su organización social y por su organización política. Estoy hablando de la Universidad Cándido Méndez en Sao Paulo, que es una de las primeras instituciones educativas que empezó a ofrecer cursos de historia, de economía, sobre África, y la Constitución, ya en el paso de la década de los 70 a los 80, del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México en la Ciudad de México, donde yo hice mi maestría en estudios africanos. De hecho, yo formé parte de la primera generación de intelectuales, de profesionales en las ciencias sociales y en las humanidades que hacíamos un posgrado en estudios africanos en América Latina, incentivado por estos historiadores, antropólogos africanos que tenían digamos, unos cargos importantes y decisivos en la UNESCO. De la misma manera, todo esto que estoy comentando se tiene que ampliar a los estudios asiáticos, a los estudios orientales. Y fue ahí, de hecho, donde nació el Colegio de México, esta institución que ha impulsado y que ha motivado y que ha fundamentado los estudios africanos y asiáticos en América Latina, formando especialistas en muchos países. Entonces era un grupo, yo formé parte de un grupo de 15, hasta donde yo me acuerdo, de 15 latinoamericanos que proveníamos de México, por supuesto, de Brasil, Argentina,
Colombia, República Dominicana, Costa Rica y Cuba, ¿sí? Y bueno, ahí creo que se inicia un proceso interesante, un proceso sostenido de formación de investigadores latinoamericanos en asuntos africanos, aunque también en asuntos del Medio Oriente, de la India, de Japón, de China y del sudeste asiático. En este escenario nació una asociación importante de académicos a nivel mundial, pero que tiene su sede, digamos, también en América Latina, particularmente en Colombia, en México, que es la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, la ALADA, que nació en México, pero que se expandió a muchos países de América Latina. Eh, y así podría, pues, mencionar otros escenarios importantes en donde la historiografía africana, pues, de alguna manera ha hecho presencia en América Latina. Y termino referenciando algo que no lo hice en aquel momento de hace 30 años, cuando la UNESCO estaba dirigida por un Batarmbo, un historiador, creo que del Mali, en África, y fue la redacción por muchos autores, la redacción de la primera historia general de África producida por la UNESCO en español, inglés, francés y portugués. No sé si se produjo en árabe, no estoy seguro. Para los que estén interesados, la Historia General de África en su versión portuguesa puede ser descargada, sus 8 volúmenes, entrando en la red y escribiéndolo en portugués, Historia Geral da África. Ahora, desde hace 2 años, se viene, digamos, actualizando la Historia General de África, que se escribió hace 30 años o un poco más, ¿sí? También auspiciado por la UNESCO, y es algo así como la nueva Historia General de África, en donde se quiere saldar una deuda que dejó la primera Historia General de África, y es que no se hizo historia sobre la diáspora africana. Sí, se referenció en algún volumen, en algún capítulo, pero no se hizo una escritura, digamos, sistemática sobre la diáspora africana, lo cual se quiere pagar esa deuda ahora, y hemos sido invitados para participar en ese proyecto. De hecho, en el caso mío, que escribí un artículo, un capítulo creo que es el volumen 20 de esa nueva historia general de África sobre la resistencia en el Pacífico colombiano. Entonces, eso es lo que yo puedo, digamos, como comentar rápidamente sobre la historiografía africana. Hay algunas conexiones académicas entre académicos africanos y latinoamericanos que son importantes, que es, por ejemplo, Flaxo con la Codesría en Dakar, Senegal. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Rafael, por las apreciaciones, por la dedicación con las preguntas y con la presentación, y por permitirnos pensar y reflexionar sobre un campo que, como usted ha dicho, es un campo que a veces se configura como un no lugar de reflexión epistémica en América Latina, sobre todo. Doctor Rafael, agradecerle mucho por su participación. Ha sido un honor tenerlo en este encuentro por la historia. Agradecerle también a las personas que se conectaron por Google Meet y a través de Facebook Live a esta actividad académica, y recordarles que el día de mañana tendremos la participación a las 5 de la tarde en un nuevo encuentro por la historia en la línea de enseñanza de la historia a la doctora Karina Clisa, profesora de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Bueno, profesor Rafael, entonces, para que se despida, y reitero mi agradecimiento por su participación en este espacio. Profesor Javier, muchas gracias de nuevo por la invitación. A todos los que nos acompañaron por esta vía y por Facebook, pues muchas gracias por su paciencia, por su interés. Pues ahí queda grabada
pues el conversatorio, en fin, el encuentro. Y solamente para despedirme, decir que tristemente, lo digo, digamos, desde el escenario colombiano, tristemente no existe una voluntad política en el Estado, en el gobierno, en los ministerios, en las universidades, en los colegios, no existe una voluntad de, de tejer conexiones, intereses académicos con África, porque de alguna manera sigue prevaleciendo esa idea de un África que no ofrece mayores oportunidades, digamos, lo cual es una visión pues que sigue falseando la realidad africana, pero pues seguiremos empeñados en esa posibilidad. De nuevo, profesor Javier, muchas gracias y a todos muchas gracias por estar acá. Hasta luego. Gracias, hasta luego.